milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, así llegamos a los milagros de Dios en el Antiguo Testamento y hoy estaremos continuando con la historia de Jonás. Ya posiblemente alcancemos a terminar el día de hoy. Habíamos hablado bastante de esta historia de Jonás, este varón a quien Dios lo llama, Jonás, a predicar la palabra allí en la ciudad de Nínive, y de repente dice la Escritura que Jonás obviamente desobedece a Dios, se va para un lugar donde no debe irse. Estaban por pagar las consecuencias de su desobediencia a otras personas que estaban cercanas a él, ¿no? Bueno, es lo que pasa regularmente cuando uno desobedece. No solamente uno mismo paga las consecuencias del error, sino quienes están a nuestro alrededor también sufren las consecuencias, directa o indirectamente. Hemos hablado entonces de toda esta historia. No vamos a volver sobre la historia porque se nos va a hacer muy larga la estación y queremos ver si podemos completar el día de hoy todo el libro de Jonás. Habíamos visto entonces que Jonás, cuando escuchó que Dios quería perdonar al pueblo, se enojó mucho. Esto lo relata Jonás 4 en el verso 1. Luego él dice que realmente sabía que Dios los iba a perdonar. Bueno, hace una enramada a las afueras de la ciudad, en la zona oriental. Dios permite que crezca una calabacera y Jonás se alegra por la calabacera. Entre tanto seguía enojado, por supuesto, y le pedía a Dios que le quite la vida. Le decía: o me matás o matás a ellos, pero no me dejes vivo si no cumplís tu palabra. Porque amaba más obviamente su éxito ministerial que obviamente los planes de Dios, o que se haga la voluntad de Dios. Esta es una marca muy propia de los falsos profetas, de los hombres disfrazados, lobos disfrazados con piel de oveja, que se infiltran en el cristianismo para obviamente sentirse realizados, porque son personas que no se han superado en la vida, no hicieron nada de sus vidas y obviamente encuentran el lugar perfecto en el cristianismo. Y gente que a veces no se prepara, no lee la Escritura y creen que solamente con ir a la iglesia alcanza, pues mañana son presa fácil de engaños y doctrinas malas y de entrar a sectas, ¿no? Directamente a sectas. Así que Dios preparó la calabacera. El verso 6 del capítulo 4 de Jonás dice que Dios prepara una calabacera, crece y le alivia el calor que sufría, porque la enramada que había hecho eran de ramas secas, cubría poco y nada, y se alegró tanto por la calabacera, dice la Escritura. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios prepara un gusano, lo hiere la calabacera, y la calabacera se seca. Entonces ya hablamos de todo esto, de que la calabacera era símbolo de lo que crece rápido, fuera de la voluntad de Dios, crecimiento sin Dios, crecimiento express, digamos. Mientras que la Escritura habla, o la gloria de los hombres, ¿no? Porque la Biblia dice que después el hombre como hierba del campo y la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La Escritura dice: marchítese la flor, séquese la hierba, mas la palabra del Señor Dios nuestro permanezca para siempre. Así se seca entonces la calabacera, y junto con la calabacera que se muere, también era un símbolo de cómo se morirán tan rápido, ¿no? La Escritura dice que los que no hacen la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad de Dios serán como árboles plantados junto a corrientes de las aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero la Escritura dice: no así como los malos, que serán como tamo, que los arrebata el viento. Es decir, tamo es aquella arbusto seco que rueda a veces en algunos lugares del mundo. Aquí en Argentina tenemos un lugar que es el único lugar donde yo vi tamo volar por la ruta, y cuando estás llegando a cierta localidad ves como pequeñas pelotas, por así decirlo, se tornan como unas
una forma esférica de maleza seca. Y el viento obviamente las arranca y se las va llevando. Y a veces cuando estás llegando a ciertas ciudades ves que se te atraviesan en la ruta por el viento esa maleza en forma de circunferencia o de pelota que va como rodando, ¿no? Entonces, una figura muy gráfica, la Escritura relata que los malos son como el tamo que arrebata el viento, al no tener raíz o al haber tenido en un tiempo, pero son plantas de corta duración, que crecen rápido, parece que tienen un futuro prominente, mas luego se van secando. Entonces, dice la Escritura, se seca la calabacera y al salir el sol prepara Dios un viento recio solano y el sol hirió a Jonás, dice la Escritura, ¿no? Lo hiere de tal manera que Jonás estaba enojado, se desmayaba, deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces vamos desde el verso 8, dice, aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano, el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y allí concluye el libro de Jonás. Dios entonces, cuando el viento sopla de tal forma en las personas que viven en desobediencia, y el viento sopla de otra manera en las personas que viven en obediencia. Los que van en alta mar necesitan del viento, o en aquellos momentos necesitaban del viento para poder cruzar los océanos o los mares, pero había veces que no había viento y para ellos era una tristeza no tener viento. Para ellos el viento era una bendición, era su combustible, digamos. De una manera sopla para provecho y de otra manera sopla para destrucción. Cuando viene un huracán, ese tipo de viento ya no es el viento necesario, es un viento destructor. El solano era un viento que traía mucho calor, quemaba las plantas, quemaba el fruto, traía muchas temperaturas a las personas que obviamente sufrían las altas temperaturas de las tierras desérticas y áridas. Y dice la Escritura que Jonás fue herido en la cabeza. Es decir, ya hablamos de lo que significa ser herido en la cabeza. El problema estaba en los pensamientos, en la mente, en la visión, en la forma de entender el plan de Dios. La forma de entender el plan de Dios para muchos también. A veces uno se pregunta cuando escucha la locura que hacen los falsos profetas, dice uno, ¿esta gente está bien de la cabeza? Porque de otra forma no podés comprender cómo alguien en sus cabales, digamos, dentro de la cordura, puede ser tan irreverente, puede ser tan mala persona, tan insensible con la necesidad de la gente, tan cruel de ver a personas en necesidad que no tienen para pactar y sufren porque ni siquiera Dios los recibe, porque son pobres, porque están en una situación disvaliosa. Bueno, la Escritura dice entonces, en una situación obviamente adversa, la Escritura dice entonces que Jonás, cuando sopla el solano, donde siente primeramente el daño, es en su cabeza. Y dice que se desmayaba y deseaba la muerte. Ahora de repente Jonás pasa de pelear con Dios, de cuestionar a Dios, a querer morirse. La Biblia habla de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La desobediencia, hay gente que dice, porque un día estoy bien con Dios, quiero ir a la iglesia, y otro día estoy mal con Dios.
Porque la desobediencia te lleva a ese vaivén que no querés, que lo sufrís, pero que es producto de la desobediencia. Porque en la Biblia hay un manual para caminar en fe, y dentro de ese manual uno de los aspectos claves es obedecer. Para obedecer hay que saber a qué obedecer, cómo obedecer. Vos podés obedecer a un falso profeta y en la vida todo te va a ir mal. Pero podés obedecer la palabra o llevar adelante la obediencia de la palabra guiado por un hombre de fe o por un varón de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, no sabemos a qué obedecer. Ese es un punto importante. El conocimiento es lo que te muestra cuál es el camino. Sería como navegar sin un GPS. La Biblia es un GPS para tu vida. Alguien te puede decir, mira, yo te indico y vos manejá, pero no sabe leer el GPS. ¿No te pasó? Seguramente a alguien le pasó que vos le decís al que está al lado, bueno, decime para dónde tengo que doblar. Y de repente te dice, aquí. Luego le decís, pero no, lo que pasa es que me confundí porque la liñita, la flechita y que me dio vuelta el teléfono o el GPS. Y vos decís, dame el GPS a mí porque vamos a terminar en cualquier parte. Bueno, si vos le confías el GPS de tu vida espiritual, si no le confías el material a tu esposa o a tus hijos porque te pueden hacer salir en una salida equivocada y perder tiempo, dinero y hasta peligro de inseguridad, ¿por qué le vas a confiar tu GPS espiritual a falsos profetas? Gente que no está probada, gente que han dado muestras de que tienen una mala intención para guiarte en la fe. Quieren sacar provecho, no quieren enseñarte e instruirte. Entonces, ¿cómo le vas a entregar el GPS de tu vida espiritual a ellos? En todo caso, busca hombres de Dios que te guíen y a medida que te van guiando, anda chequeando la ruta. Es decir, toda la doctrina que escuches en este programa o en cualquier otro lugar y que vos creas que es buena doctrina para tu vida, chequealo. Y si vas viendo que medianamente las rutas que te va diciendo son correctas, cada día vas teniendo más confianza y entendés de que te están enseñando bien y te están llevando por buen camino. Ahí hay que comenzar a andar en obediencia. Cuando uno anda en desobediencia, entonces comienza a ser inestable espiritualmente. Un día quiere buscar a Dios, quiere irse al África a predicarle a los perdidos, quiere poner un comedor, quiere salir y hacer una cruzada, quiere ayudar a los necesitados, y dentro de 1 o 2 meses ese proyecto ya no existe más en su mente. No sabe cómo sostenerlo, no sabe cómo entregárselo a otra persona, porque no entiende que si Dios te llama a un proyecto, tenés que ser responsable. Vos no vas a trabajar por emociones. Vos no vas a estudiar a la universidad por emociones. Si es por emociones, vas a dejar en el primer semestre de la universidad. Si es por emociones, en la primera semana de trabajo lo vas a abandonar. Vos no criás a tus hijos por emociones, porque cuando te traigan problemas, los vas a querer ir y dejarlo en la casa de tu tía, de una tía, de la abuela, con algún conocido, etc. Hay ámbitos en la vida donde la obediencia te lleva a cumplir las metas y a cubrir esos baches que tenemos como seres humanos, en el cual a veces no sentimos que lo que estamos haciendo sea lo correcto, no sentimos placer en lo que estamos haciendo, no sentimos alegría en lo que estamos haciendo, pero sabemos que es lo bueno para nosotros. A veces nos dicen, tenés que ir al médico, y decimos, no, y alguien te dice, pero aunque no quieras, obedece el consejo, porque es un consejo bueno, porque quizás tenés algo y después mañana sea tarde y sea peor. Entonces, aunque vos no querés hacerlo y sabés que vas a ir al médico, te van a hacer estudios, te van a dar tratamientos, en algunos casos dolorosos, vos lo haces, no querés hacerlo, pero tu vida está en juego. Bueno, aquí está en juego tu vida espiritual. Y la obediencia es lo único que te puede sacar a flote en una relación de fe con Dios. No importa el plan que tengas de parte de Dios, no importa el ministerio, lo que Dios te haya confiado, sin obediencia nunca vas a llegar a buen puerto y vas a ser una persona emocionalmente inestable. Por eso el falso profeta cae en adulterio, en 5 años cae 4 veces. Y luego dice, no me juzguen para no ser juzgados. Agarra cualquier versículo que encuentra por ahí, lo malinterpreta
Si estuviese en la época de los discípulos, mira si Jesús le iba a decir, a ver, vení, ¿cómo es tu nombre? Busca el nombre de un falso profeta, quien sea. Busquemos alguno en inglés, para que no creas que a veces uno se quiere agarrar con los de español nada más o los hispanos. Pongamos, no sé, Benny Hinn. Imagínate que Benny Hinn es discípulo de Cristo, es apóstol, pero luego estuvo 3 años el Señor. Imagínate que Benny Hinn caiga en pecado 3 veces en esos 3 años. ¿Vos pensás que el Señor lo va a seguir dejando como apóstol? No, va a seguir siendo un creyente. Jesús lo va a perdonar, pero no puede cumplir esa función, porque es una función muy importante y se necesita gente íntegra. Se necesita gente con autoridad espiritual. ¿Cómo vas a exhortar a un joven que dice, estuve haciendo cosas malas con una jovencita, si vos casado adulteraste 3 veces en 3 años? Medio que le vas a decir, bueno, todos somos humanos y dale que va. Y luego, cuando te quieras dar cuenta, en la iglesia poco menos va a haber violaciones, abusos, pedofilia y cualquier cosa, que es lo que ocurre en muchas religiones falsas que hoy están pagando el precio de todo esto. Y en otras tantas cristianas o pseudo cristianas que se quieren camuflar y juntarse con la verdadera iglesia. El verdadero siervo de Dios puede cometer un error, pero luego se somete a ver que alguien juzgue, a ver en qué lugar está y qué tareas puede hacer. Y cuánto tiempo va a estar sancionado, si tiene que estar sancionado. Y si esa persona comete más errores, alguien tiene que ver y decirle, este quizás no es tu lugar, vamos a buscar un área donde Dios pueda sostenerte y donde no estés tan expuesto. Es como mandar a la escuela de niños, escuela bíblica o escuela dominical, como se llaman en algunos lugares, a personas que han estado presas por delito de pedofilia, de abuso de niños. Es decir, si vos sabés que una persona sale de la cárcel, quiere ir a una iglesia y tuvo problemas con niños hace 10, 15 años, no lo vas a poner a cargo de un grupo de niños. No, me parece que es algo de sentido común. Cuando una persona desobedece, la desobediencia te pone inestable. Entonces el pecado muchas veces es la consecuencia de la desobediencia. Imagínense que estos que decían que conocían al Espíritu Santo como nadie en el mundo, cayeron en adulterio, mintieron a la gente, inventaron historias de la unción, de que la unción de la tumba, de que la unción del saco, del pañuelo, el soplido y qué más. Vos ahí te das una idea de que hay gente desobediente. Porque en algún momento Dios les tuvo que haber hablado y haberles dicho, lo que estás por hacer está mal. Pero ellos acallaron la voz de Dios. Cualquier hombre de Dios que esté escuchando este programa sabe que a veces uno se ve tentado de hacer lo que el falso profeta hace. ¿Por qué? Porque es efectivo en sus objetivos. El falso profeta es muy efectivo en lo que hace. Muy, pero muy efectivo. Ellos te pueden armar en un día un programa como estos de 2 horas. Ellos lo preparan de tal forma y le ponen tantos moños y adornos y hacen clases privadas y vos querés entrar ahí. Para que te hablen nada, porque realmente no hay versículos de la Biblia. Simplemente supuestas revelaciones de Dios. Dios me está revelando, Dios me dice, esto es revelación y delirio porque no conocen las Escrituras. Entonces, ellos son muy efectivos y a veces el buen hombre de Dios se ve tentado a caer en esos recursos malos para llegar pronto al objetivo. Entonces, dice la Escritura que Jonás pasaba de cuestionar a Dios, enojarse con Dios, a querer morirse. Así, no había término medio en él. Una vida muy, muy inestable. La desobediencia te lleva a la inestabilidad. El procurar tus propios intereses te lleva a la inestabilidad. Pongamos algo muy claro. Cuando vos tenés intereses propios, dependen esos intereses de tu estado de ánimo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero servir a Dios, pero yo no quiero servir a Dios, hacer su voluntad, ni que Dios me guíe, ni que ningún hombre de Dios me diga para qué soy apto, nada.
yo quiero ser un músico o un cantante. Entonces, mi objetivo es ser cantante, nada más. Ahora bien, como mi objetivo es satisfacer un deseo mío, lo que me hace bien, lo que me hace feliz, empiezo a cantar en una iglesia. Después de 5, 6, 7 años, ya no me hace feliz cantar, ya estoy aburrido de cantar. Ya veo que ya conozco todas las canciones, canto de memoria. A veces ya no tengo, no me satisface tanto el cantar, me satisface quedarme en casa el domingo o el sábado, faltar un día, que otros pueden faltar. Pero el que canta, cuando falta se nota, el que predica, dice, ¿qué pasó que hoy no nos predicó tal varón? O no nos cantó el que canta siempre. ¿Qué pasó? La gente pregunta, te ponen esa presión. El que se congrega puede faltar un día y dicen a lo sumo, no te vimos, nada más. Entonces, como tu objetivo es hacer lo que te gusta, lo que te hace sentir bien, tu objetivo pasa a ser un objetivo inestable en tanto y en cuanto lo que te hace sentir bien hoy, que es cantar, quizás dentro de 4 o 5 años no te haga sentir de la misma manera. Porque ya te aburras, porque caigas en costumbrismo, en religión, porque las canciones son siempre las mismas, porque los músicos no salen de los 4 tonos, etc. O de los 4 acordes. Ahora, pongamos el mismo ejemplo, pero alguien que dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y en esta congregación, quizás tu voluntad, veo que la necesidad es que no hay quien cante. Y voy a tratar de prepararme a ver si estoy apto para cantar, afinar y también dirigir una reunión. Aunque esta persona mañana se cansa, como se cansó en el primer caso, al mismo tiempo, a los 4 o 5 años o a los 2 años, dependiendo de cada persona, se cansa al mismo momento. En el primer caso, su objetivo era hacer lo que a él le gustaba. En el segundo caso es hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta persona que busca hacer la voluntad de Dios termina siendo más estable. Porque dice, Señor, yo hice esto no porque me agrade, no porque quiero fama, no porque quiero luces, no porque quiero reconocimiento de la gente. Lo hago porque hay una necesidad en la iglesia y sé que quizás yo puedo hacerlo con un poquito de esfuerzo y de preparación. Ahora, esta persona quizás está en costumbrismo también, le resultan monótonas las canciones, etc. Pero esta persona dice, Señor, hace un tiempo dije que quiero hacer tu voluntad, sin importar si era compatible con mi deseo, con mi alegría, mi felicidad, y hoy también vengo aquí, Señor, a hacer tu voluntad, lo que está escrito de mí en el rollo, como dice la Biblia, ¿no? Vengo a ti para hacer tu voluntad. Entonces, fíjense la diferencia entre la obediencia y la desobediencia, y fíjense la diferencia entre el que tiene objetivos propios, ministeriales, persigue un éxito propio, y el que persigue el éxito de la obra de Dios. El que persigue el éxito propio, la Biblia dice que el buscar la gloria no es gloria. La verdadera gloria no es buscar tu propia gloria. Deja que Dios te exalte, dice la Escritura, someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces dice en el verso 8, que al salir el sol, Dios prepara un viento solano y hiere a Jonás. Jonás se desmayaba y deseaba la muerte. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Vos imagínate mañana, yo trato de poner ejemplos, aunque esto no es una prédica, pero me parece que a veces con ejemplos vas a entender más rápido y vamos a cortar el tiempo de aprendizaje. Así que, aunque no es una predicación, voy a tomar algunos ejemplos. Vos imagínate que estás ante el mejor cocinero de, pizzas del mundo. Ante el mejor cocinero de pizzas del mundo. O vamos a hacerlo mejor, más fácil. Ante el mejor cocinero de hamburguesas del mundo. Y de repente estás con él y le decís, qué ganas de comerme una hamburguesa congelada que tengo. Él se va a sentir insultado. Va a decir, soy reconocido mundialmente por mis hamburguesas y vos me estás hablando de comprarte una hamburguesa congelada. ¿Es en serio?, te va a decir. De la misma forma era para Jonás. ¿Es en serio, Jonás? Estás delante del autor de la vida, el dador de la vida, y tenés ganas de morirte. ¿Cómo puede ser que ante el dador de la vida tengas ganas de morirte? Ante el autor de la vida.
el autor de la vida es un insulto para el autor de la vida presentar ante él y decirle, quiero morirme. Pero si yo soy el que te doy la vida para que las disfrutes, es la creación máxima, es la manifestación máxima del amor, es la obra máxima de la existencia. Dentro de la creación, los planetas, cometas, galaxias, etc., la vida es la expresión máxima, la obra maestra de Dios, y particularmente el hombre. Y que viene Jonás y le dice, mucho me enojo, dijo, hasta la muerte, le dijo. Para mí es mejor la muerte que la vida. Ya esta era la tercera vez que Jonás le decía, quítame la vida, le dijo en el verso 3. En el verso 6 le dice, en el verso 8 le dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y en el verso 9 le dice, mucho me enojo, hasta la muerte. Ante el dador de la vida, él le hablaba de muerte, muerte y muerte. ¿Por qué? Porque la desobediencia te lleva al otro extremo. Cuando te acercas a Dios, Dios te da vida. Dice la Escritura, en Él estaba la luz y la luz es la vida para los hombres. En Él estaba la vida y la vida era luz para los hombres. Entonces, Él es el autor de la vida. Pero Jonás, sin embargo, cuando algo se empieza a morir en tu vida, en tu corazón, proyectos, anhelos, es porque te tenés que acercar de vuelta a Dios. Porque te acercas a Él y obviamente la vida de Dios se va a disparar en tu corazón, en tu interior. Va a ser como una revolución de deseos de emprender, de ser un canal de bendición y demás. Dice la Escritura, entonces mejor sería para mí la muerte que la vida. Mejor es la muerte que la vida. Realmente Jonás estaba tan mal que no podía valorar ni siquiera su vida, mucho menos podía valorar la vida de los demás. Porque de por medio estaban hablando de más de 120.000 personas. Y a Jonás no le importaba la vida de ellos. Sí, tampoco le importaba su propia vida. Algunos dicen, y yo no tengo tanto el peso por la gente. Bueno, no tienes el peso por la gente porque te alejas de Dios. Porque cuando te acerques a Dios, el sentir de Dios viene a tu vida. Dice, el Espíritu Santo me tocó, dice la gente. ¿Qué te hizo el Espíritu Santo? Me revolcó, me golpeé contra la pared, vi una sombra, vi un ángel, y el ángel Raziel lo vi a Metatrón, como dice esta delirante de Gina Di Salvo, ¿no? con la Dina Santa María, que son ocultistas estas mujeres. Supuestamente, según ellas, cuando viene el Espíritu Santo, le ocurre todo eso. No. Cuando viene el Espíritu Santo a una persona, ama a los demás. Está dispuesto a dar a los demás desinteresadamente. Cuando viene el Espíritu de Dios a una persona, esa persona se aleja del pecado naturalmente. Ama la obediencia, aborrece la desobediencia. Ama la vida, aborrece la muerte. Ama el hacer la voluntad de Dios. Le pesan en el corazón las personas perdidas. Dice la Escritura que Jesús miró a las multitudes porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esta gente dice que tienen el Espíritu Santo, como Benny Hinn cobrando milagros de $2,000 a $5,000. ¿Qué Espíritu Santo es ese? El Espíritu de Dios ama la vida de las personas, te lleva a la vida. Y si vos amás y sabés que hay gente que quizás solicita una oración, porque tal vez a través de esa oración mejoren su calidad de vida espiritual o también física porque sean sanados, ¿por qué no lo vas a hacer? No, porque el Espíritu me está guiando a eso. ¿Qué Espíritu? El mismo Espíritu que guió a Juan y a Jacob en el querer incendiar una aldea donde no los habían recibido y quemarlos a todos como había hecho Elías, a quien el Señor les dijo, ¿de qué espíritu sois? Eso es lo que le tienes que preguntar al falso profeta. ¿De qué espíritu sos? ¿De qué espíritu? El Espíritu de Dios no hace estas cosas. No busca lo propio. No busca exaltar al hombre. Busca exaltar a Dios. Dice, Jonás dijo así, cuando Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera?, le dijo. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Estaba enojado Jonás porque no pudo obtener lo que él quería temporalmente. Son los caprichos temporales de la desobediencia. La desobediencia busca la retribución inmediata, la satisfacción inmediata. Cuando no la tiene, se enoja. Quiere ya todo. El hombre de Dios, la mujer de fe,
esperan, hacen lo que deben hacer y confían. ¿Cuánto confió y cuánto esperó Abraham? Muchísimo. Bueno, la Escritura dice, con paciencia salvaréis vuestras almas, ¿no? Entonces, Jonás simplemente estaba molesto, enojado, hasta la muerte, porque quería lo inmediato y lo quería ya. Así como decía esta mujer, no aceptaremos un no por respuesta, ¿no? Cuando oraba por un enfermo terminal. Una delirante que supuestamente dice que es cantante cristiana. Yo digo que es una persona que en el mundo no vendería ni 4 discos, y en el cristianismo, como hay clientes cautivos, viene cualquier frustrado de afuera, hace 3 acordes y vende. Y después hasta se transforma en apóstol, profeta, falso profeta y demás. Dice la Escritura, verso 10, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció. Así le dice Dios, vos tuviste lástima de algo pasajero, pusiste en lugar de importancia en algo pasajero y en algo que en la vida espiritual no es importante. No te lo vas a llevar al cielo. Tu casa no se va a la eternidad. Tu auto, tu televisor de 500 pulgadas, tu teléfono último modelo, no se va a la eternidad. Y vos vas a poner tus emociones, atar tu alegría a ello. La Escritura dice, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si tu tesoro está en los bienes materiales, tu corazón estará atado a la tierra. No podrás estar cerca de Dios. Si tu corazón está en la eternidad, entonces vas a disfrutar de las bendiciones terrenales y de las espirituales. Cuando no estés en las terrenales, porque tengas que comer un plato de fideo, dirás, la verdad que yo disfruto una buena comida, pero ahora me tocó tiempo de crisis. Vas a poder alegrarte por las bendiciones espirituales. Como dice la Escritura, si este tabernáculo humano se deshiciese, si esta casa mía desapareciese, morada eterna tengo en la eternidad. Morada eterna tengo en el cielo. Le dijo el Señor, vos tuviste lástima por la calabacera, algo pasajero, que vos no lo hiciste crecer, nada te costó, absolutamente nada. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda y muchos animales. Dice Dios, allí hay más de 120.000 personas que no saben entre lo bueno y lo malo, distinguir lo bueno que se decía como a la derecha y lo malo la izquierda. Entonces no saben distinguir lo bueno de lo malo y ellos necesitan una oportunidad. ¿Cómo voy yo a destruirlos a todos? Además de los animales. Yo voy a tener piedad. Así como vos pusiste tu corazón y pusiste tu alegría en algo tan efímero, de tan corta vida, tan vano, y no entendés que yo voy a poner mi alegría en el arrepentimiento. La Biblia dice que cuando un pecador se vuelve de los malos caminos, hay fiesta allá en la eternidad, en los cielos. Una historia muy linda, la historia de Jonás. Ojalá nosotros pudiésemos tomar todos los consejos de esta historia para mejorarnos como personas, como creyentes, y ojalá algún falso profeta dé un paso atrás para volverse de su mal camino y comience a caminar en las manos de Dios y vengan tiempos diferentes para su vida y su entorno. Nos vamos de la estación.